Él suplicó que salvaran a su hijo, pero el hospital se negó. Todo cambió cuando un hombre rico se detuvo cerca. Mira a dónde llevó ese encuentro. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Las mañanas de Maxwell Hayden eran tan predecibles que rozaban la esterilidad. Se levantaba a las 6 en punto, hubiera dormido o no, porque la disciplina se había convertido desde hacía mucho en la armadura con la que se protegía de la memoria. Su casa era un monumento a la eficiencia. Pisos de concreto pulido, paredes de vidrio que dejaban entrar la luz plateada del amanecer, y ni una sola fotografía a la vista. Alguna vez había vivido rodeado de imágenes de una niña risueña, de rizos castaños, pero después de la muerte de Julia, los marcos fueron guardados primero en un cajón, luego en el ático y finalmente en un depósito al que nunca regresó. Había un orden hueco en sus días ahora, un ritmo cuidadosamente orquestado de llamadas de conferencia, reuniones de inversión y la amabilidad mecánica que se esperaba de un hombre cuya fundación filantrópica tenía su nombre grabado en alas de hospitales. Esos hospitales, con su luz estéril y su olor a antiséptico, se suponía que eran el lugar donde su duelo se transformaba en acción. Sin embargo, cada vez que cruzaba sus puertas, el dolor antiguo despertaba, vivo y cortante. Aquella mañana comenzó como tantas otras. Su chofer condujo el sedán negro brillante por calles oscurecidas por la lluvia hasta el centro médico privado más grande de la ciudad. Maxwell tenía agendada una reunión con la junta directiva para hablar de una iniciativa que integraría nueva tecnología de monitoreo cardíaco. Otro intento por hacer el sistema más rápido, más amable, más eficiente, aunque en el fondo dudaba que algo pudiera suavizar la maquinaria que una vez lo había aplastado. La reunión transcurrió como todas: diapositivas pulidas, asentimientos de ejecutivos bien pagados, gratitud cautelosa por su donación y promesas de impacto. Maxwell devolvía los gestos con un interés cortés que era casi automático, mientras su mente vagaba. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales, convirtiendo la ciudad en un borrón gris y neón. Cuando todo terminó, sintió alivio de escapar del calor artificial del edificio. El pasillo que conducía a la salida olía a desinfectante y café rancio. Frente a las puertas automáticas, se detuvo un instante, abatido por una imagen tan repentina que se sintió como un golpe. Julia, pequeña y pálida, acostada en una cama de hospital, mientras las enfermeras susurraban sobre aprobaciones de seguros. Sacudió el recuerdo y dio un paso para perderse en el auto que lo esperaba y en la siguiente cita de su agenda. Pero entonces lo vio. El hombre estaba bajo el alero, empapado, a pesar del débil refugio, sosteniendo a un niño entre los brazos, como si con pura fuerza pudiera retener la vida dentro de ese cuerpo frágil. Su abrigo estaba empapado, el cabello oscuro pegado a la frente, los zapatos baratos arruinados por los charcos. Maxwell, entrenado por años de salas de juntas y de un dolor silencioso, captó el temblor en la postura de aquel padre, el balanceo de quien lleva días impulsado solo por la desesperación y la falta de sueño. El niño no tendría más de 6 años, la piel casi translúcida, los labios azulados. Su pequeña mano colgaba inerte sobre el brazo de su padre. Algo en el pecho de Maxwell se bloqueó. Por un instante, la escena se mezcló con el pasado. Él mismo, años atrás, cargando a Julia mientras buscaba aire, y los administradores discutían formularios y aprobaciones. El eco era insoportable. Una enfermera detrás de las puertas corredizas miró afuera, frunció el ceño y negó con la cabeza antes de alejarse. El hombre trató de entrar de nuevo, pero una recepcionista uniformada le bloqueó el paso con la calma definitiva de quien ha repetido esas frases 1000 veces.
Maxwell alcanzó a oír fragmentos entre la lluvia. Póliza. Seguro. Capacidad. No se admite sin aprobación. Los hombros del padre se hundieron bajo esas palabras. Parecía a punto de desplomarse. Maxwell se movió antes de decidirlo. Cruzó el suelo mojado, sus zapatos caros salpicando el agua, y se detuvo junto al desconocido. De cerca vio las mejillas hundidas, el enrojecimiento crudo alrededor de los ojos, el cansancio grabado en su rostro. El niño se agitó apenas. Emitió un sonido débil que era más silencio que respiración. A Maxwell se le cortó el aliento. La recepcionista comenzó a protestar, pero bastó una mirada suya, su abrigo impecable, la autoridad dura en sus ojos, para que vacilara. Con voz baja y fría, pidió llamar al jefe de admisiones. Ella balbuceó algo sobre protocolos. Él la ignoró y sacó su teléfono, marcando un número directo que pocos poseían. Minutos después, apareció un administrador superior, atraído por la fuerza invisible del poder y el temor al escándalo. Hubo palabras rápidas que Maxwell no se molestó en suavizar. Un niño con distrés cardíaco, una negativa en la puerta, un donante importante observando. El rostro del administrador palideció. Se dieron órdenes, apareció una camilla y las enfermeras tomaron con cuidado al niño de los brazos de su padre. El padre, Jonathan Reeves, como Maxwell sabría después, quedó inmóvil, con el cabello mojado goteando sobre sus ojos agotados, mientras extraños se llevaban a su hijo hacia el ala de emergencias. Solo cuando el niño desapareció, sus rodillas flaquearon. Se sostuvo contra la pared y miró a Maxwell con una mezcla de incredulidad y gratitud temerosa, como un hombre salvado por una fuerza incomprensible. Maxwell, tambaleante por dentro pero sereno por fuera, solo asintió. Siguió a los médicos hasta una sala de tratamiento. Monitores comenzaron a pitar, doctores hablaron en murmullos urgentes, y un técnico colocó una mascarilla de oxígeno sobre el rostro del niño. Maxwell permaneció lo bastante cerca para imponer su presencia sin estorbar. Sabía el efecto que causaba. Al cabo de unos minutos, un médico se acercó para explicar lo básico: defecto cardíaco congénito severo, estado crítico, necesidad de intervención inmediata. Maxwell escuchó con la mandíbula tensa. Aquellas palabras eran casi idénticas a las que un día le habían dicho sobre Julia, aunque el tono aquí era clínico y no compasivo. Entonces llegó el obstáculo. Sin seguro registrado, sin consentimiento válido para procedimientos de alto riesgo más allá de la estabilización, la política del hospital ataba sus manos. El pecho de Maxwell se sintió frío, pero su voz permaneció firme. Preguntó qué hacía falta para seguir adelante. En minutos apareció un formulario. Firmó donde la mano temblorosa del padre no podía. Autorización de pago, consentimiento para intervención de emergencia, asunción de responsabilidad. Cosas que Maxwell había aprendido demasiado tarde en su propia tragedia. No miró los costos. Solo se aseguró de que nadie pudiera detener el proceso. Jonathan logró hablar entrecortado para dar su nombre y algo de su historia. Su esposa había muerto 3 años atrás. Los trabajos eventuales apenas les daban para sobrevivir. Perdió el último cuando la enfermedad del niño se agravó. Las palabras salieron rotas, llenas de vergüenza. Maxwell no interrumpió. Entendía esa humillación. Cuando las enfermeras llevaron al niño para más estudios, Jonathan quiso seguirlo, pero le pidieron esperar mientras lo sedaban. Retrocedió, dominando el pánico. Maxwell le puso una mano en el hombro, un gesto torpe y ajeno para él, y sintió el temblor bajo su palma. Mientras los doctores trabajaban, Maxwell se retiró a un rincón tranquilo para hacer llamadas. Contactó a su enlace médico en la fundación para asegurar un especialista cardíaco, a sus abogados para formalizar autoridad temporal de decisión si era necesario, a su equipo financiero para garantizar pagos
sin cuestionamientos. Cada llamada fue breve y precisa. Había aprendido que la rapidez podía significar supervivencia. Cuando el niño quedó estabilizado en una habitación monitorizada, Jonathan estaba medio desplomado en una silla de plástico, la ropa mojada pegada a la piel. Maxwell regresó con una manta seca que consiguió en enfermería. No ofreció palabras, ya no recordaba cómo consolar, pero la colocó sobre sus hombros y se quedó allí, silencioso pero firme. La gratitud en la mirada agotada de Jonathan era cruda e incierta. Horas después, un cardiólogo trajo la verdad más dura. El corazón del niño fallaba rápidamente. Una reparación quirúrgica solo daría algo de tiempo, pero el trasplante era la única esperanza real. Sin seguro ni defensor, lo habrían enviado a casa con cuidados paliativos. Maxwell sintió hervir la vieja rabia, pero la contuvo. Esta vez tenía poder para cambiar la historia. Esa noche, cuando salió del hospital, la lluvia había cesado, pero las calles aún brillaban bajo los faroles. Su auto esperaba, motor encendido. Se detuvo antes de entrar, mirando hacia la fachada de vidrio donde Jonathan seguía sentado, vigilando a su hijo dormido. Maxwell entendió que esto no sería un simple acto de caridad pasajera. El pasado que había intentado enterrar acababa de extenderle la mano y arrastrarlo a otra vida. Podía sentir cómo se formaban decisiones, pesadas e inevitables. Alguna vez se prometió que ningún otro padre sufriría lo que él sufrió. Ahora, de pronto, esa promesa tenía rostro y nombre. Los días siguientes se desdibujaron en un ritmo extraño que ni Maxwell Hayden ni Jonathan Reeves habían previsto compartir. Lo que empezó como una intervención impulsiva bajo la lluvia se transformó, casi sin que ninguno lo notara, en una especie de alianza silenciosa. Maxwell volvía al hospital cada mañana, antes incluso de que la luz pálida del amanecer tocara los rascacielos de acero y vidrio. Jonathan siempre estaba allí primero, encorvado en una silla de plástico frente a la habitación de su hijo, con la misma chaqueta gastada, envuelta como armadura. Noah yacía conectado a cables y monitores, su pequeño pecho subiendo y bajando bajo una red de sensores, mientras enfermeras se movían con suavidad, susurrando para no romper el frágil hilo que mantenía al niño con vida. La sola presencia de Maxwell alteraba el ambiente. Administradores aparecían apenas. Él cruzaba la puerta. Especialistas que normalmente tardaban semanas en agendarse llegaban a la habitación como si estuvieran disponibles desde siempre. Sin embargo, a pesar de las puertas que podía abrir, Maxwell no podía escapar del olor a antiséptico ni del pitido constante que le recordaban las últimas horas de Julia. Miraba a Jonathan inclinarse sobre la cama de su hijo y sentía una mezcla inesperada de protección y tristeza. Aquel hombre estaba viviendo el infierno que él había conocido, pero sin recursos, sin influencia, armado solo con un amor obstinado. El primer golpe serio llegó al tercer día. Noah empeoró durante la noche. La piel se volvió cerosa, los labios más azules que rosados, y las alarmas estallaron mientras un equipo corría a estabilizarlo. Jonathan quedó paralizado en el pasillo, viendo cómo extraños luchaban por el pequeño cuerpo que era todo su mundo. Maxwell permaneció rígido y pálido, reviviendo su propia vigilia desesperada años atrás. Había prometido no involucrarse más allá de aportar recursos, pero cuando leyó el informe médico a la mañana siguiente y encontró las palabras insuficiencia cardíaca terminal, algo en él se quebró. No permitiría que la historia se repitiera. Esa tarde pidió una reunión con el jefe de cardiología del hospital, un hombre acostumbrado a sostener vidas infantiles, con cautela y lenguaje medido. El diagnóstico fue sombrío. La cirugía podía ganar algo de tiempo, pero el único futuro real era un trasplante. Noah debía ser incluido en la lista nacional de espera, pero sin seguro
y sin un defensor poderoso podía quedar relegado. Los niños sin respaldo se perdían entre expedientes, desplazados por pacientes, cuya cobertura representaba menos complicaciones financieras para el hospital. Maxwell preguntó qué hacía falta para darle prioridad. El doctor vaciló, hablando de regulaciones, ética médica y la política delicada de la asignación de órganos. Maxwell escuchó sin interrumpir, rostro inescrutable, y al salir, instruyó a su equipo legal para iniciar las peticiones y verificaciones necesarias que aseguraran un lugar digno para Noah en la lista. La maquinaria burocrática respondió con su lentitud habitual. Maxwell movió cada hilo que tenía. Miembros de juntas médicas, socios filantrópicos, ex empleados en comités regulatorios. Canalizó dinero a organizaciones que denunciaban desigualdades en trasplantes pediátricos y al mismo tiempo llenó el expediente de Noah con estudios actualizados, recomendaciones de especialistas y prueba de que todos los costos estaban cubiertos. Jonathan observaba todo con una mezcla de asombro y desazón. Su orgullo quería resistirse, pero cada vez que miraba el pecho frágil de su hijo, ese orgullo se deshacía. Por las noches, cuando Maxwell ya se había ido, se quedaba solo junto a la ventana, recordando la vida que había imaginado con su esposa, antes de que la enfermedad lo consumiera todo. Creía que sobrevivir significaba cargar con cada peso solo. Empezaba a descubrir que no siempre era así. Como si la batalla contra la enfermedad y la burocracia no bastara, una nueva amenaza apareció justo cuando una frágil esperanza comenzaba a nacer. Una mujer llegó al hospital una mañana gris, su entrada silenciosa pero decidida. Abrigo impecable, zapatos caros, el gesto de quien espera que el mundo ceda ante su paso. Se presentó ante el personal de trabajo social como Evelyn Rowe, pariente consanguínea por el lado materno. Jonathan sintió un nudo en el estómago al escuchar su nombre. Ella había rehusado asistir al funeral de su esposa, alegando compromisos de negocios. Ahora venía a reclamar la tutela de Noah. El momento no era casual. El rumor de la implicación de Maxwell ya se había filtrado, como sucede cuando el dinero se mueve en direcciones inesperadas. Evelyn habló con suavidad sobre dar estabilidad y un futuro adecuado al niño. Pintó a Jonathan como un padre bien intencionado pero incapaz, desempleado, endeudado, incapaz de asegurar seguro médico o un hogar estable. No mencionó que había ignorado sus súplicas de ayuda en los años más duros. Los trabajadores sociales, temerosos de la responsabilidad legal y fascinados por su porte pulido, abrieron un expediente. Jonathan reaccionó primero con incredulidad y después con una furia tan honda que lo dejó temblando. Pero la rabia no servía contra formularios y audiencias. La amenaza de perder a su hijo, justo cuando su vida pendía de un hilo, casi lo destrozó. Maxwell, viendo todo desde un costado, sintió un instinto protector que no esperaba. Llamó a sus abogados y armó en silencio una defensa. Declaraciones juradas sobre la dedicación de Jonathan, referencias de carácter, garantías financieras para demostrar que el niño podía tener todo lo necesario sin apartarlo de su padre. Aseguró que el tribunal supiera quién había estado al lado de ese hombre cuando nadie más lo hizo. Mientras tanto, la salud de Noah seguía bailando en el límite. Algunos días parecía más fuerte, reaccionaba al tratamiento y sonreía débilmente ante la voz de su padre. Otros caía en una quietud alarmante, con monitores gritando en plena madrugada. Cada recaída endurecía la determinación de Maxwell. Visitaba la unidad de cuidados intensivos, vestido con trajes impecables, pero con la mirada de un padre que ya había llorado la pérdida de un hijo. El personal comenzó a tratar a Jonathan con un respeto que antes no mostraba. La sombra de Maxwell Hayden lo protegía de ser ignorado. Sin embargo, la batalla legal arrojó un peso insoportable.
Jonathan luchaba con la vergüenza de necesitar la riqueza de otro hombre para mantener a su hijo. Una noche, mientras Noah dormía, se encontró frente a las máquinas expendedoras del pasillo, atrapado en la oscuridad de sus pensamientos. No podía imaginar la vida después de esa tormenta. Todo era un vacío. Maxwell lo encontró allí y no dijo mucho. Simplemente se quedó a su lado, hasta que el silencio dejó de asfixiar. No era amistad aún, pero sí un entendimiento entre dos hombres moldeados por el dolor. Los administradores del hospital comenzaron a inquietarse a medida que Maxwell presionaba para priorizar el trasplante. Nadie quería ser acusado de favorecer a un donante millonario. Algunos susurraban sobre demandas, otros temían la prensa negativa. Maxwell no retrocedió. Su argumento no era el dinero, sino la justicia, y presentó datos que su fundación había recopilado sobre sesgos en las listas pediátricas. Aún así, cada avance encontraba resistencia silenciosa. El punto de quiebre llegó cuando Evelyn presentó una solicitud formal para obtener la custodia temporal, alegando que Jonathan no había podido conseguir el tratamiento vital. Sus abogados afirmaron que su hogar podía proporcionar el seguro y la influencia necesarios para salvar a Noah. La hipocresía era asfixiante, pero su estrategia caló entre funcionarios temerosos de asumir riesgos legales. Maxwell se reunió con Jonathan y le explicó la realidad. Habría que pelear en tribunales, y sería brutal. El primer impulso de Jonathan fue la desesperanza. No tenía ahorros ni empleo estable, solo amor y una cadena de trabajos perdidos. Pero Maxwell prometió representación legal de primer nivel y un fondo financiero para garantizar la atención médica. Fue lo más difícil que Jonathan había hecho, aceptar una ayuda tan inmensa, pero el latido débil de su hijo no le dejó opción. Mientras los documentos legales volaban y las audiencias se agendaban, el mundo interior de Maxwell también cambiaba. Había entrado en esta historia como benefactor, quizá buscando redimir el fracaso de salvar a Julia. Pero ver a Jonathan aferrarse a su hijo despertó algo más profundo. No solo culpa, sino solidaridad. Comenzó a entender su riqueza no como absolución, sino como herramienta, tosca, imperfecta, para abrir espacio a quienes el sistema aplasta. El capítulo de esa lucha terminó una noche tensa, cuando llegó la noticia de la Red Nacional de Trasplantes. Noah había sido oficialmente agregado a la lista de espera, con una prioridad mucho más alta de la que cualquiera había creído posible. No era garantía. Nadie podía prometer cuándo llegaría un corazón. Pero era esperanza donde antes solo había miedo. Jonathan se quedó junto a la cama de su hijo, sosteniendo esa mano diminuta con nuevas vías intravenosas, y dejó que las lágrimas corrieran silenciosas. Maxwell observó desde la puerta, con la garganta apretada por recuerdos de la niña que no alcanzó a recibir una oportunidad así. Por primera vez desde su muerte, sintió algo parecido a propósito, y no solo penitencia. Sin embargo, ambos sabían que la batalla estaba lejos de terminar. Los tribunales aún esperaban, con Evelyn Rowe afilando sus demandas. La cautela del hospital persistía. Y el tiempo, cuando se trata de un corazón que falla, siempre es un enemigo despiadado. Pero por primera vez, ya no eran extraños unidos solo por el azar. Eran aliados, desiguales en poder, pero impulsados por la misma determinación feroz de mantener con vida a un niño. Las semanas que siguieron parecieron estirarse y comprimirse en un ritmo castigador. Para Jonathan Reeves, cada día era demasiado largo y demasiado corto a la vez. Un maratón de pasillos de hospital, consultas legales y la vigilia constante junto a la cama de su hijo. Para Maxwell Hayden, aquellos días fueron un ajuste de cuentas. Había puesto en marcha fuerzas inmensas, abogados, especialistas en relaciones públicas, defensores médicos,
Pero el resultado seguía incierto. La esperanza había echado raíces cuando Noah consiguió una prioridad alta en la lista de trasplantes. Pero la esperanza era frágil cuando dependía de un corazón fallando y de un sistema indiferente. Y sobre todo, pesaba la sombra de la demanda de Evelyn Rowe. Un esfuerzo elegante y despiadado para arrebatarle la custodia al padre, justo cuando el niño más lo necesitaba. La primera audiencia se celebró en un tribunal que parecía diseñado para desgastar el alma. Mármol frío, pasillos resonantes, olor a papel antiguo y barniz. Jonathan llegó temprano, con el único traje que poseía, uno que ahora le quedaba grande después de meses de insomnio y pérdida de peso. Maxwell caminó a su lado con una calma grave, vestido de negro discreto, emanando una autoridad silenciosa que hacía que la gente se apartara. Afuera, periodistas esperaban olfateando la historia que ya comenzaba a filtrarse. Un filántropo multimillonario, defendiendo a un padre soltero contra la familia y la burocracia. Las cámaras destellaron al ver el rostro demacrado de Jonathan y la expresión impenetrable de Maxwell. Dentro de la sala, Evelyn se presentó como salvadora. Sus abogados hablaron de estabilidad y recursos, de un hogar seguro y nutritivo, donde Noah nunca volvería a temer facturas médicas ni desalojos. Pintaron a Jonathan como un hombre imprudente e incapaz, demasiado pobre e inestable para garantizar la supervivencia de su hijo. El mensaje era claro: el amor no basta. Evelyn ensayó gestos de preocupación, con la voz temblando en momentos calculados, pero sus ojos permanecían afilados. Invocó el miedo a la responsabilidad legal, insinuando que las decisiones de Jonathan ya habían puesto en peligro al niño. Jonathan escuchó todo en silencio, con los puños tan apretados que los nudillos se le pusieron blancos. Quería gritar sobre las noches sin dormir, los trabajos perdidos por no abandonar a su hijo, las puertas cerradas cuando intentó conseguir seguro con su salario de obrero. Pero la corte no era lugar para sentimientos desnudos, era un escenario donde el poder se disfrazaba de cortesía. Entonces fue el turno de Maxwell. Sus abogados, meticulosos y firmes, desmontaron uno a uno los argumentos de Evelyn. Presentaron historiales médicos, recibos y testimonios que probaban la presencia inquebrantable de Jonathan en la vida de su hijo. Mostraron que la ayuda de Maxwell no reemplazaba al padre, sino que amplificaba su amor, llenando vacíos que el sistema había dejado. Y finalmente habló Maxwell, no como magnate, sino como un hombre que había enterrado a su hija. Su voz no tembló. Llevaba la frialdad de quien conoce la pérdida. Contó la noche en que perdió a Julia, los formularios que retrasaron su tratamiento, la impotencia de no poder salvarla. Dijo que Jonathan había luchado por su hijo con más fuerza que muchos hombres, con todas las ventajas del mundo. Cerró con una frase simple y contundente: respaldaré a este padre, porque él fue el que se mantuvo firme cuando nadie más lo hizo. La atmósfera cambió. Incluso el juez, severo y distante, pareció suavizarse un instante. Pero la ley es cautelosa y no dicta sentencia en medio de la emoción. El caso se aplazó, se programaron más audiencias y se exigieron nuevas pruebas. Fue una victoria parcial, pero dio a Jonathan un respiro que necesitaba con urgencia. Entonces, en pleno endurecimiento de la batalla legal, llegó la llamada del hospital. Habían identificado un corazón compatible en otro estado. La ventana era estrecha. El órgano debía reclamarse y trasladarse rápido. Por un instante eléctrico, Jonathan sintió una alegría tan intensa que dolía. Miró a Maxwell con ojos llenos de gratitud y asombro. Habían luchado por esto. Estaba sucediendo. Pero la celebración duró apenas unas horas. Administradores temerosos comenzaron a intervenir. Surgió el fantasma del escrutinio público y las demandas. Aunque el emparejamiento era válido,
Algunos cuestionaron si la posición de Noah en la lista había sido elevada indebidamente. Los susurros sobre favoritismo se convirtieron en advertencias formales. Abogados del hospital recomendaron retrasar la operación mientras comités éticos revisaban el caso. Cada hora de demora aumentaba el riesgo de que el órgano fuera reasignado a otro niño. La furia de Maxwell fue silenciosa, pero devastadora. Pasó la noche reunido con la junta del hospital, mientras su equipo legal presentaba peticiones de emergencia y su fundación amenazaba con exponer el sesgo sistémico si bloqueaban la cirugía. Jonathan, mientras tanto, permanecía en la habitación de Noah, sosteniendo su mano y rezando sin palabras, con un miedo que le mordía el pecho. Sabía que sin la fuerza de Maxwell, el corazón se perdería en la burocracia y su hijo tal vez no viviría para ver otra oportunidad. El enfrentamiento alcanzó su clímax en una sala de conferencias llena de administradores, abogados y médicos exhaustos. Maxwell, usualmente contenido, dejó salir su dolor, no como rabia, sino como verdad inapelable. Narró su propia tragedia, el costo de la demora, la hipocresía de un sistema que teme al escándalo más que a la muerte de un niño. Sus abogados reforzaron con precedentes legales, recursos ya en movimiento y la advertencia de que la exposición pública sería brutal. Ante el peso combinado de la ley, el riesgo mediático y el hombre cuyo dinero sostenía buena parte de la institución, la junta cedió. La llamada llegó a Jonathan justo antes del amanecer. El corazón era suyo. Cayó de rodillas junto a la cama de Noah, abrumado por un alivio tan profundo que dolía. Maxwell entró momentos después, pálido, pero con la mirada firme. No hicieron falta palabras. Ambos sabían que habían ganado una guerra. La cirugía comenzó horas después. Jonathan esperó fuera del quirófano, en una sala pequeña de techos bajos y ventilación zumbante. El tiempo dejó de tener sentido. Permaneció encorvado hacia adelante, las manos entrelazadas hasta doler, mientras otras familias entraban y salían, algunos llorando, otros sonriendo con alivio. Maxwell estuvo con él, revisando informes en su teléfono, pero levantando la vista cada vez que sonaban pasos. Casi no hablaron. Ya no quedaba nada por decir. En ese silencio, Jonathan comprendió que la ayuda de Maxwell no era caridad, sino un intento de reescribir un destino que antes lo había derrotado. Las puertas se abrieron pasada la medianoche. Un cirujano apareció, agotado, pero con una sonrisa prudente. El corazón había funcionado. Noah estaba estable. La recuperación sería larga, pero el peligro mayor había pasado. Jonathan se desplomó de alivio, dejando escapar lágrimas que había contenido durante semanas. Maxwell cerró los ojos un largo momento, con la mandíbula temblorosa. Lo habían logrado. Contra las probabilidades, contra la burocracia, habían salvado al niño. La noticia del trasplante y de la batalla legal se filtró pronto. Durante un breve tiempo, el mundo celebró su alianza improbable. Titulares elogiaban al padre soltero y al filántropo que habían vencido el sistema. Las redes sociales se llenaron de admiración. Llegaron donaciones a organizaciones de cardiología pediátrica. Jonathan fue presentado como símbolo de perseverancia. Él no se sentía un símbolo, solo un hombre exhausto, pero abrazó la alegría de ver a Noah vivo, con las mejillas ligeramente sonrosadas en lugar de fantasmales. El tribunal, quizás influido tanto por la opinión pública como por la evidencia, falló poco después a favor de Jonathan. Ratificó que seguiría siendo el tutor legal de Noah, aunque formalizó que Maxwell podía tomar decisiones médicas de emergencia si fuera necesario. Jonathan salió del juzgado temblando de alivio, con los documentos pesando en sus manos como el trofeo más preciado. Maxwell caminó a su lado, en silencio, pero con una satisfacción tranquila. Por unos días, la vida pareció exhalar.
Noah mejoró en la UCI. Su pequeño cuerpo comenzó a adaptarse al nuevo corazón. Jonathan se atrevió a soñar con regresar a casa, cocinar en una cocina modesta, escuchar risas otra vez. Maxwell visitaba con frecuencia, trayendo pequeños consuelos, libros infantiles, una tableta con juegos tranquilos, pero sin invadir el espacio sagrado entre padre e hijo. Había paz, frágil, pero real. No duró. Comenzaron los rumores, publicaciones anónimas en blogs cuestionando cómo un niño sin seguro había escalado tan rápido en la lista de trasplantes. Susurros sobre influencia indebida. Luego apareció el primer artículo en un portal médico sensacionalista, citando a una fuente interna de la Red de Coordinación de Órganos. Días después, esa fuente salió a la luz. Richard Caldwell, un ex técnico de la Organización de Procura de Órganos, afirmaba que Maxwell Hayden había usado dinero y presión política para conseguir el corazón, desplazando a otros niños más merecedores. Las acusaciones se propagaron como fuego. Los titulares se volvieron filosos, retratando a Jonathan no como un padre devoto, sino como peón de un millonario que compraba vida. Las redes sociales, antes aliadas, se tornaron crueles. Extraños inundaron las cuentas modestas de Jonathan, con mensajes acusándolo de tramposo, de dejar morir a otros niños. Reporteros acamparon fuera del hospital en busca de enfrentamientos. Llegaron cartas amenazantes, algunas insinuando violencia. Por las noches, Jonathan permanecía despierto en la dura silla de hospital, devorado por el miedo. Miedo a que el odio público cayera sobre Noah. Miedo a que todo lo logrado se convirtiera en vergüenza. Maxwell, al principio, respondió con silencio calculado, esperando que la tormenta pasara. Pero la campaña de difamación escaló rápido. Caldwell presentó documentos, correos recortados, memorandos sacados de contexto, para pintar un cuadro de sobornos y maniobras clandestinas. Comentaristas influyentes adoptaron la narrativa, denunciando otra historia de riqueza corrompiendo la justicia. El hospital, temeroso de demandas, comenzó a distanciarse. Abogados que antes actuaban con rapidez, ahora dudaban. Jonathan sintió cómo el suelo volvía a hundirse bajo sus pies, el viejo desamparo regresando con fuerza. Había confiado en esta alianza y ahora temía verla convertida en ceniza. No solo le aterraba una batalla legal renovada, temía que el odio público afectara el seguimiento médico de Noah o provocara represalias de quienes creían que habían robado un corazón. Cada vez que veía a su hijo dormir, con la cicatriz fresca pero vivo, el miedo se le posaba como un peso insoportable. Maxwell observó el ataque con una frialdad quirúrgica. Había peleado contra la burocracia. Ahora enfrentaba la malicia. El juego había cambiado. Ya no era trámites ni tribunales discretos, sino guerra abierta por la verdad. Sabía que esta nueva lucha sería bajo la luz implacable de las cámaras y que podría costarle mucho más que dinero. Pero también sabía algo con absoluta claridad. No permitiría que la mentira destruyera lo que habían salvado juntos. La tormenta que siguió a la campaña de difamación fue distinta a todas las batallas anteriores. La burocracia había sido fría y sin rostro. La demanda de Evelyn, personal, pero limitada. Esta nueva guerra era caótica, veloz y despiadada. Venía de titulares incendiarios, de opinadores televisivos que hablaban con falsa certeza moral y de multitudes en línea que convertían medias verdades en armas. Para Jonathan Reeves fue como ver cómo se derrumbaba la frágil seguridad que apenas empezaba a creer posible. Para Maxwell Hayden fue como sentir que viejas heridas se abrían de nuevo, pero esta vez decidió no huir. En cuestión de días, los medios repitieron una sola historia. Un millonario compró la vida de un niño. Mostraron el historial filantrópico de Maxwell como prueba de manipulación, retratando a su fundación como fachada para favoritismos.
Pusieron en duda la ética de la Junta de Trasplantes e insinuaron que otros niños habían sido desplazados o incluso habían muerto esperando. El nombre de Jonathan fue arrastrado al espectáculo. Reporteros lo pintaron como cómplice voluntario, un padre que dejó que el dinero luchara por él. Desconocidos revisaron sus redes buscando cualquier rastro para humillarlo. Viejos mensajes sobre dificultades económicas, una foto de Noah en un cochecito de segunda mano, incluso el obituario de su esposa. El correo del hospital comenzó a llenarse de odio. Algunas cartas lo llamaban ladrón, otras le exigían desaparecer. Algunas pocas amenazaban con hacerle daño si se atrevía a mostrarse. Jonathan, ya agotado por meses de miedo y cansancio, quedó al borde del colapso. Dormía casi nada, temiendo cada mañana encontrar un nuevo artículo que destruyera su reputación. Evitaba las salas de televisión del hospital para no ver titulares, pero no podía escapar de los murmullos de otros padres ni de las miradas cautelosas del personal. Cada vez que contemplaba a Noah, pálido pero recuperándose, con la cicatriz larga en el pecho, sentía un amor feroz mezclado con un temor creciente. ¿Salvar a su hijo los había condenado a otro tipo de peligro? Maxwell notó el desgaste, pero al principio guardó silencio. Sabía que el pánico no podía dirigir la respuesta. El momento de actuar debía ser calculado. Reunió a su equipo legal y de investigación en una sala privada, que pronto se convirtió en centro de operaciones. Paredes llenas de cronogramas, documentos proyectados, líneas de tiempo que seguían cada acusación de Richard Caldwell. Especialistas en estrategia mediática se unieron a investigadores que empezaron a hurgar en el pasado de Caldwell. Descubrieron que su repentino papel de denunciante no era tan altruista. Había vínculos financieros con grupos de presión rivales que se oponían a las reformas impulsadas por la fundación de Maxwell. Salieron a la luz conexiones con proveedores de tecnología de donación que temían perder influencia si aumentaba la transparencia en el sistema. Todo comenzaba a tener sentido. El ataque no era por justicia, sino por intereses amenazados. Maxwell fue implacable. Cada noche, después de pasar horas en el hospital, regresaba a ese cuartel de guerra para revisar pruebas. La muerte de Julia le había enseñado que el silencio mata. Ahora quería demostrar que la verdad podía salvar. Su duelo le daba un enfoque más agudo que la ira. No quería solo defenderse, sino impedir que otros padres fueran avergonzados por aceptar ayuda cuando el sistema les fallaba. Jonathan tardó más en sumarse a la lucha. La humillación pesaba. Una parte de él empezó a creer la narrativa pública, que era débil, incapaz, un hombre que no podía proteger a su hijo solo. Pero Maxwell no permitió que se hundiera. Una noche, después de acomodar a Noah en la cama, lo llevó al centro de operaciones. Las pantallas y los documentos intimidaban, pero Maxwell habló con calma, mostrándole hechos. Los trámites legales seguidos al pie de la letra, las aprobaciones médicas legítimas, la evidencia de que ningún otro niño había sido desplazado por el trasplante. Por primera vez, Jonathan entendió que no se trataba de limosna, sino de justicia. Algo en su interior se estabilizó. Comenzó a ayudar. Ordenó sus propios registros, recordó llamadas, entregó cualquier prueba que mostrara que su única intención había sido salvar la vida de Noah sin romper las reglas. Mientras el caso tomaba forma, la hostilidad pública continuó. Periodistas sensacionalistas acamparon frente al hospital, gritándole preguntas cada vez que salía por café. Algunas noches, coches permanecían estacionados con luces apagadas, observando. Maxwell contrató seguridad discreta para protegerlos. Guardias vigilaban la puerta de la habitación de Noah y seguían a Jonathan cuando salía. Era surrealista y atemorizante, pero le dio al padre su primer sueño profundo en semanas, sabiendo que alguien más hacía guardia. El equipo legal de Maxwell preparó un golpe decisivo, una presentación pública que desmontaría las acusaciones
y revelaría quién estaba detrás. Reunieron correos internos que demostraban que la decisión del trasplante siguió criterios documentados. Obtuvieron testimonios de médicos y expertos en ética que confirmaban que la prioridad de Noah fue médicamente justa. Consiguieron registros financieros que probaban pagos recientes a Caldwell desde grupos de presión vinculados a empresas amenazadas por la transparencia en la asignación de órganos. Era una estructura de verdad, construida ladrillo a ladrillo, imposible de desmentir. Maxwell decidió enfrentar la tormenta él mismo. Pactó una entrevista exclusiva con uno de los periodistas de investigación más respetados del país, un programa en vivo sin edición ni adornos. Jonathan fue invitado, pero dudó hasta el último momento. Al final aceptó, no por él, sino por Noah. Quería que su hijo supiera algún día que su padre defendió su historia. El programa abrió en un estudio sobrio, sin gritos ni gráficos sensacionalistas. Maxwell habló primero, tranquilo, pero profundamente personal. Contó todo desde el principio, no como magnate, sino como un hombre que había perdido a una hija por la lentitud de los permisos y el miedo institucional. Narró el encuentro bajo la lluvia, la carrera desesperada para romper la burocracia, la noche en que casi pierden el trasplante por miedo a la polémica. Luego presentó los hechos, documentos oficiales, revisiones éticas, reportes médicos que demostraban que ningún otro niño fue desplazado. El canal mostró correos electrónicos con sello de tiempo, formularios aprobados y criterios clínicos transmitidos en directo. Jonathan habló después, titubeante al inicio, pero ganando firmeza. Contó la muerte de su esposa, los años de trabajos precarios, el rechazo constante al buscar seguro. No pidió lástima, solo relató la verdad. A mitad de la emisión, el periodista confrontó directamente la narrativa de Caldwell. Aparecieron gráficos mostrando el rastro de pagos desde grupos de presión hasta la empresa de consultoría de Caldwell, así como sus vínculos con proveedores que se oponían a las reformas de transparencia impulsadas por Maxwell. El impacto fue inmediato. Las redes sociales, antes una marea de furia, empezaron a fracturarse. Comentaristas que exigían rendición de cuentas ahora pedían disculpas. Medios que habían atacado se apresuraron a corregir. En los días siguientes, la reacción contra Caldwell y sus patrocinadores fue veloz. Se abrieron investigaciones estatales y federales sobre conflictos de interés en el lobby de órganos. Hospitales y comités de ética se distanciaron de la campaña sucia, algunos ofreciendo disculpas discretas a Maxwell y Jonathan. Caldwell intentó más declaraciones, pero ya estaba desacreditado. Sus documentos se mostraron manipulados y sus motivos resultaron mezquinos. Una a una, las compañías que habían financiado el ataque se retiraron ante la amenaza legal y la indignación pública. Para Jonathan, el cambio fue desconcertante. Los mensajes de odio disminuyeron y comenzaron a llegar notas de apoyo de otros padres que alguna vez temieron pedir ayuda. Enfermeras, que antes lo miraban con recelo, volvieron a sonreír. Cuando se sentaba junto a Noah, ya no sentía miradas juzgándolo, solo alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que él y su hijo estaban a salvo. La recuperación de Noah siguió lenta pero constante. El nuevo corazón, frágil al principio, se fortaleció semana a semana. Aprendió a sentarse otra vez, luego a dar pasos inseguros por el pasillo, agarrado de la mano de su padre. Jonathan lloró la primera vez que sintió un pulso fuerte, irregular bajo sus dedos. Maxwell visitaba a menudo, aunque ahora como amigo, no como salvador. Traía libros, bromas discretas y una vez un pequeño auto de juguete que iluminó el rostro de Noah con alegría pura. El día del alta llegó en una mañana luminosa de primavera. Jonathan cargó a Noah hasta el auto, un sedán modesto que Maxwell había conseguido para que viajaran seguros, y se detuvo un momento a respirar aire libre.
Había reporteros, pero mantuvieron la distancia. La historia ya había cambiado. Las cámaras captaron a un padre llevando a casa a su hijo vivo, no a un villano huyendo de un escándalo. Maxwell estaba cerca, con las manos en los bolsillos y una leve sonrisa que rompía su reserva habitual. Sus miradas se cruzaron. No hicieron falta palabras. En los meses siguientes, la vida encontró un nuevo equilibrio. Jonathan y Noah se mudaron a una casa pequeña pero cómoda, gestionada discretamente por contactos de Maxwell, lejos del ruido mediático pero cerca del hospital para controles. La fundación de Maxwell lanzó un nuevo programa con el nombre de Julia, pensado para ayudar a padres solteros a navegar sistemas médicos complejos, sin temer perder a sus hijos ante la burocracia o familiares con más recursos. Maxwell pidió a Jonathan que participara como consultor, no como adorno, sino como alguien que había sobrevivido la lucha. Su vínculo siguió siendo poco común. Dos hombres de mundos opuestos, unidos por la tragedia y la obstinada negativa a rendirse. Maxwell todavía cargaba el duelo por Julia, pero ahora con propósito en vez de silencio. Jonathan conservaba cicatrices de vergüenza y lucha, pero ya no lo definían. Había probado su fuerza y su amor. Una tarde, los tres se sentaron en el porche de la nueva casa. El aire olía a pasto recién cortado y lluvia lejana. Noah, pequeño pero más fuerte, jugaba con el auto de juguete en los escalones de madera. Jonathan lo miraba con alegría tranquila, y Maxwell observaba a ambos con una expresión más suave de la que había mostrado en años. El sol se iba lentamente, bañando el patio en oro, y por primera vez en mucho tiempo, la paz pareció posible. El mundo exterior seguiría con su ruido, su política y su hambre de escándalos. Pero allí, en ese porche, había un padre y un hijo que habían sobrevivido, y un hombre que convirtió su pérdida en protección para otros. La lucha había sido larga, brutal e injusta, pero terminó en vida, y para los tres, eso era suficiente. Si esta historia te conmovió, suscríbete para no perderte la próxima. Tómate un momento para ver el siguiente video que te está esperando ahora mismo. Hay más historias que vale la pena descubrir. Y comparte este video con amigos y familiares. Algunos caminos son demasiado significativos para guardarlos solo para ti.